Queridos amigos, una vez más le doy la bienvenida a participar de este importantísimo ciclo de conferencias del Principio Divino a través de este precioso medio que es Telepaz. Vamos a ver en esta oportunidad algo que se ha preguntado el mundo cristiano en estos últimos 2 milenios y es acerca de la resurrección. Tal cual lo habíamos dicho en las conferencias previas, hay varios versículos en la Biblia que nos lleva a la pregunta si ese acontecimiento registrado en las Santas Escrituras es algo literal o es algo simbólico. De la misma manera, nos hacemos la pregunta aquí, porque nos encontramos, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o Mateo 27, 52, versículos a través de los cuales muchos cristianos creen que la resurrección de los muertos en los últimos días será una resurrección física. Es decir, en el momento de la venida del Señor, en el momento de la llegada de Cristo, aquellos que han sido enterrados, de repente las tumbas se abrirán y sus cuerpos ya descompuestos van a resucitar para encontrarse con el Señor en el aire. Nosotros que vivimos en este siglo XXI, en este siglo donde el avance de la ciencia ha llegado a constatar verdades contundentes, nos preguntamos seriamente, ¿es esto posible? Y para eso vamos a empezar a analizar con claridad cada uno de estos versículos. Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, resucitaron. Dice que los sepulcros se abrieron y que los cuerpos de los santos salieron de sus tumbas. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una vez más, nos hacemos esta pregunta, ¿qué significa verdaderamente resurrección? La palabra en sí significa el paso de la muerte a la vida. No hay ninguna duda que el concepto, la definición de resucitar implica salir del estado de muerte y entrar en el estado de vida. Pero, ¿de qué tipo de muerte y de qué tipo de vida estamos hablando de acuerdo a las Escrituras? Por eso los invito a analizar algunos versículos bíblicos que nos va a ayudar a despejar esta incertidumbre. En Lucas 9:60, Jesús se dirige a uno de sus discípulos que le comenta que su padre había fallecido y que si bien él quería seguirlo a Jesús, había reconocido en él al gran maestro, le pide si por favor podía ir a enterrar a su padre, que luego él volvería y seguiría siendo su discípulo. Y Jesús, sin embargo, ante una actitud que a muchos les sorprenden, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy duro. Es decir, Jesús, al cual estamos acostumbrados de su perdón, de su amor incondicional y verdadero, de misericordia, no dice, por supuesto, hijo mío, ve, entierra a tu padre y luego vuelve para hacer la voluntad de Dios. No, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Él está hablando de 2 tipos de muerte. Por un lado, él se refiere a aquellos que están muertos físicamente, como el caso del papá. Pero por el otro lado, él dice, deja
a los muertos que entierren a sus muertos. Se está refiriendo a aquellas personas que van a estar en el entierro. Es decir, por un lado Jesús habla de la muerte física, el papá. Por el otro lado, Él está hablando acerca de una muerte espiritual, de aquellos que estaban vivos físicamente, pero aún así Él los denominó muertos. Vamos a analizar entonces qué significa la muerte física. Es una pregunta que muchos se han hecho porque algunos consideran que la muerte física, el fin de nuestro cuerpo físico, se debe al pecado del Adán y de Eva. Sin embargo, sabemos que la muerte física es el final de las funciones fisiológicas de una persona. Algo natural, algo que forma parte del plan original de la creación. Lo que es polvo, al polvo vuelve. El cuerpo físico en algún momento culminará su etapa final y dejará de existir. Por eso la pregunta que nos hacemos, ¿qué es entonces la muerte espiritual? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Vamos a analizar Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, que nos va a ayudar mucho a comprender las dos clases de vida y de muerte. Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo con cuidado porque aquí se define claramente cada uno de los conceptos de vida y muerte, física y espiritualmente. Cuando Jesús dice el que cree en mí, aunque muera, estamos hablando de la parte física. Es decir, aunque una persona muera físicamente, si cree en mí, vivirá espiritualmente por toda la eternidad. Quien acepta a Jesús, recibe el Espíritu Santo, acepta su palabra, por más que deje de vivir en esta esfera física, vivirá eternamente en la esfera espiritual. Y continúa diciendo, el que vive físicamente y cree en mí, no morirá jamás. Pero no se refiere a un no morirá jamás físicamente. Se refiere a que no morirá jamás espiritualmente, por toda la eternidad. Leemos también en Apocalipsis 3:1, dice, conozco tu conducta, porque tienes el nombre como de quien vive, pero estás muerto. Es decir, conozco lo que tú estás haciendo, sé quién eres, más allá de las apariencias que engañan, sé quién eres, que tienes una conducta de quien vive, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque está hablando en principio, tu conducta se refiere a la parte física, como de quien vive físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Es decir, aquí vemos claramente dos conceptos diferentes. Uno puede estar físicamente vivo, pero puede estar espiritualmente muerto. ¿Y a qué se refiere esto? La persona que está en el dominio de Dios, que está con vida, pero que comete pecado y deja de salir de esa esfera, esa dimensión espiritual, celestial, centralizada en Dios, pasa a un estado de muerte espiritual. Pasa a estar al dominio de Satanás. Es lo que sucedió con Adán y Eva. Si ustedes recuerdan, en el comienzo de la historia, en el Génesis 2:17, Dios les dice a Adán y Eva que el día que coman del fruto, ciertamente morirán. Sin embargo, ellos continuaron viviendo por muchísimos años, pero habían muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque habían caído bajo el dominio de Satanás. Ese es el significado de la muerte espiritual. Por lo tanto, si ese es el significado de la muerte espiritual, ¿qué es resurrección? Dijimos que resurrección es el paso de la muerte a la vida. ¿Qué tipo de muerte? La muerte que tiene que ver con lo espiritual, con el dominio de Satanás. La persona que está
absolutamente dominada por el mal, por el egoísmo, por el odio, por el resentimiento, influenciada por Satanás, puede resucitar para llegar a ese estado de vida, a ese estado en el cual está dominado por Dios, a ser una persona de amor verdadero, de bondad verdadera, de belleza verdadera, de armonía verdadera. Ese es el verdadero significado de la palabra resurrección. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando leemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 44, dice: así como tenemos un cuerpo animal, tenemos uno espiritual. Y lo que se siembra, es decir, se entierra, es el cuerpo animal. Y lo que se recoge, es decir, resucita, es el espiritual. Es decir, el apóstol Pablo nos enseña claramente que existe una parte física o una parte animal que en algún momento va a dejar de existir, volverá a la tierra, va a morir. Eso no va a resucitar. Es el proceso natural, forma parte de nuestra realidad física temporal. Por el otro lado, ese cuerpo espiritual, ese yo espiritual, que sí es eterno, que sí puede resucitar y crecer y elevarse, es al cual el apóstol Pablo se refería en el periodo de resurrección. Vemos también en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: el que no ama permanece en la muerte. ¿Por qué dice él esto? O sea, uno puede estar vivo físicamente, pero si no ama, si no está conectado con Dios, si no está bajo la esfera del dominio de Dios, está muerto. Espiritualmente está muerto. Vemos una vez más en Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús dice que el escucha mi palabra y el que cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. No incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, ha pasado por el proceso de resurrección. Y vamos a analizarlo a qué se refería. Cuando habla de vida eterna, está hablando desde el punto de vista espiritual. Y él dice, el que ha pasado de la muerte a la vida, ese es el punto de vista del espíritu. Ese es el punto de vista del yo espiritual. Esa es la resurrección a la cual se estaba refiriendo Jesús 2000 años atrás. Y para ayudarlos un poco más a comprender este concepto fundamental, porque nos ayudará a dilucidar tantos enigmas, tantas dudas, tantos misterios que hemos encontrado al leer las Escrituras, el principio divino ahora nos ayuda a despejar todo tipo de duda que teníamos hasta ahora. Y como dijimos antes, la oscuridad se acabará y esta preciosa expresión de la verdad nos dará la luz. Dice en esta carta el apóstol: por cuanto la muerte entró a todos por un hombre, que fue Adán, pero por un hombre, Jesús, llega la resurrección de los muertos. De nuevo, ¿de qué está hablando? No es de una muerte física, tiene que ver con la situación espiritual de la humanidad caída. Por eso también vemos que a pesar de la advertencia de Dios a Adán y Eva, que al comer del fruto morirían, ellos siguieron viviendo por varios siglos, aún habiendo comido, como dice el Génesis capítulo 1, capítulo 5, versículos 1 al 5. Es decir, que esta muerte de la cual estamos hablando no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Por lo tanto, la resurrección, que es ese paso del estado de muerte al estado de vida, tiene que ver con lo espiritual, con la dimensión de lo interior. Si nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre una persona viva espiritualmente y una muerta espiritualmente, desde el punto de vista externo no vamos a encontrar diferencia. Puede haber dos personas exactamente semejantes, físicamente, dos ojos, una nariz, una boca, un hombre como yo y al lado mío un hombre también como yo. Físicamente somos semejantes, pero de acuerdo a nuestra situación espiritual, Jesús podría decir: tú, aunque vives, estás muerto.
porque conozco tu conducta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás bajo el dominio de Dios? Entonces sí estás vivo. Si estás bajo el dominio de Satanás, si estás haciendo la voluntad de Satanás, estás muerto. Por más que tengas tu salud física, tus 5 sentidos físicos absolutamente activos. Por eso decimos que una persona que está viva espiritualmente, está con vida, está bajo el dominio directo de Dios, es un templo de Dios. Es una persona que mora en la dimensión celestial. Podemos ver miles de ejemplos en la historia, comenzando con el Hijo de Dios, Jesucristo, sus discípulos, los santos, los grandes hombres y mujeres de la historia. Podemos decir que estaban vivos espiritualmente. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona que está muerta espiritualmente? Debido a la caída, está en el dominio de Satanás. Es la morada de Satanás, no es el templo de Dios. Es decir, es una persona que comete pecado. Aquella persona que constantemente viola los principios y las leyes de Dios. Es una persona que físicamente, obviamente que está viva, porque ejecuta acciones, pero espiritualmente está muerta. Por eso entonces decimos que se necesita la resurrección. ¿Para qué? Para sacar a ese hombre, a esa mujer que está en el dominio de Satanás, que está en ese estado de muerte espiritual, para poder resucitar, salir de ese estado de situación de muerte interna y pasar a la vida espiritual eterna centrada con Dios. Por eso, externamente no hay cambio aparente. Sin embargo, desde el punto de vista interno, es muy diferente entre la persona que está viva, centralizada en Dios, y en aquel que está muerto, centralizado en Satanás. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque la pregunta que muchos se han hecho, ¿la muerte causada por la caída es espiritual o es física? Y si yo le hiciera esta pregunta a usted, ¿qué me contestaría? ¿Es espiritual o es física? Piense por unos segundos, cierre sus ojos y contésteme esta pregunta. Vamos a ver la respuesta. Dios creó el mundo espiritual para el ser humano, para que viviera después de su muerte física por toda la eternidad. Adán y Eva continuaron vivos después de la caída. Y sabemos que el amor a Dios es la fuente de vida. Por lo tanto, con la caída, el ser humano pasó a vivir bajo el dominio de Satanás, alejado del verdadero amor de Dios. Y esto sí fue la muerte causada por la caída. ¿Se entiende ahora? Hemos visto varios versículos bíblicos, varias pruebas contundentes que nos aclaran que no estamos hablando de una resurrección física, de lo material, de lo visible desde el punto de vista del sentido físico, sino que tiene que ver con lo espiritual. Por eso decimos, ¿qué clase de muerte entonces fue causada por la caída humana? Una vez más, aclaramos, fue la muerte espiritual. Fue el haber cortado esa relación directa, genuina, preciosa que Adán y Eva tenían con Dios en el comienzo de la historia. Y esto nos lleva a comprender entonces la dinámica y la dimensión entre la realidad espiritual y la realidad física. Si vemos en el gráfico la muerte causada por la caída, vamos a entender que hay un mundo sustancial invisible, hay un mundo sustancial visible, está el yo espiritual, está el yo físico, ambos tienen 5 sentidos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro aspecto físico? La muerte física es algo natural, es el retorno a la tierra. Pero cuando nosotros entendemos que es una realidad temporal, no nos asusta, no nos preocupa. Somos conscientes de que fuimos creados, como decía el apóstol Pablo, con esa parte animal, física, temporal. Pero ¿qué acerca de nuestra realidad espiritual? De ese yo espiritual que también tiene 5 sentidos, pero que es eterno. Teóricamente, el primer hombre y la primera mujer y todos los que vinimos después de ellos deberíamos haber crecido espiritualmente.
Por eso decimos que la muerte causada por la caída es una muerte espiritual, porque ese supuesto crecimiento hacia Dios no se estableció. Los 5 sentidos espirituales se atrofiaron después de la caída. Por eso es que cuesta tanto sentir a Dios. Por eso es que cuesta tanto sentir al Espíritu de Jesús. Dios ha trabajado entonces a través de los principios para resucitar al hombre. Habíamos visto antes que a pesar de la caída, a pesar de haber cometido ese terrible pecado original en el comienzo de la historia, Dios comenzó a trabajar para restaurar a los hijos de Dios, para crear ese ideal, buscando el fundamento de fe y de sustancia para el fundamento del Mesías que pudiera nacer en esta tierra. De la misma manera, así como tenemos los principios de la creación, los principios de la restauración, tenemos los principios o leyes de la resurrección. En otras palabras, amigos míos, hay pasos necesarios para que todos podamos crecer espiritualmente o todos podamos resucitar espiritualmente. Vamos a ver el primero de ellos. El primero es aquel que dice que para que el hombre pueda resucitar, debe creer y practicar en la palabra de Dios. Yo voy a enumerar primero cada uno de ellos y después tomaré el tiempo para profundizar estos conceptos, para que usted lo pueda comprender claramente. El segundo sostiene que para que exista la resurrección, el hombre lo debe hacer a través de un cuerpo físico. Vamos a ver la relación entre los elementos de vida y los elementos de vitalidad y espirituales con más detalles. El tercero sostiene que en el principio de la restauración, para poder elevarnos, hay que ir a través de las 3 etapas de crecimiento, es decir, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y por último, queridos amigos míos, vemos que para poder crecer espiritualmente en este proceso de resurrección, necesitamos recibir el mérito de la era. En un momento dado de la historia, hay circunstancias que se heredan debido al mérito, al logro de los antepasados, de los que vinieron previamente en la historia. Vamos entonces a ir analizando cada uno de ellos para nuestra mejor comprensión. Primero decimos entonces que para que exista el proceso de salir del estado de muerte espiritual, de oscuridad espiritual dentro del dominio de Satanás, lo primero que hay que hacer es creer y practicar la palabra de Dios. Es decir, no solamente es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, cuando va a la iglesia y escucha al mensajero de Dios que le da el sermón, escucha la verdad de Dios, pero usted solamente se queda con esa palabra y no lo pone en práctica, no hay posibilidad de desarrollo espiritual, no hay posibilidad de crecer o de resucitar y elevarse espiritualmente. Es necesario, como leemos en Romanos 8:6, inclinarse hacia la carne es muerte, pero inclinarse hacia el espíritu es vida y paz. Es esa palabra de verdad que nos llena desde el punto de vista espiritual y nos hace crecer, nos hace elevar. Efesios 4:18 dice: oscurecida su mente en las tinieblas, separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, la dureza en sus corazones. Es decir, que necesitamos absolutamente, para poder resucitar espiritualmente, crecer en nuestros corazones, la palabra de Dios. Primero de Juan 3:14 dice: sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Es decir, no solamente recibir la palabra, el mandamiento que Jesús dice: ama al prójimo como a ti mismo, ama aún al enemigo. Es cuando lo practicamos que pasamos de la muerte a la vida. Juan 8:32 dice: es la verdad la que os hará libres.
porque es el comienzo de escuchar la palabra, el primer paso necesario para ese desarrollo espiritual que todos estamos buscando. Y en Hechos 24:15 dice, la resurrección ocurrirá tanto para justos como para injustos. ¿Por qué dice esto? Porque Dios es un Dios de amor verdadero. Dios ama a todos sus hijos, aun aquellos que están equivocados, aun aquellos que están cometiendo pecado. Dios quiere que resuciten, que crezcan, que maduren, que lleguen a esa unidad con Él. Primero a través de escuchar y practicar la palabra. Por eso entendemos que la resurrección es un proceso paulatino. Mateo 13:31 dice, el reino de los cielos es igual a un grano de mostaza que tomó un hombre y sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece, se hace un árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. No es algo automático, no es algo que va a ser del día a la noche. La resurrección es un proceso paulatino, gradual, a medida que escuchamos la palabra, a medida que ponemos en práctica, entonces comenzamos a crecer. El segundo principio sostenía que era necesaria la existencia de un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos expresar y practicar la palabra de Dios, la verdad de Dios que hemos escuchado, aquella que nos hará libres, solamente a través de un cuerpo físico. Nosotros somos un espíritu en esencia, pero Dios ha creado el cuerpo físico como el vehículo. Es aquel que transporta nuestros deseos, nuestros pensamientos cuando queremos ejecutar algo, tanto para el bien como para el mal. Se realiza a través del cuerpo, este cuerpo físico. En este caso hablamos de la resurrección espiritual, del crecimiento interior de nuestro espíritu. Necesitamos el cuerpo físico. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en la conferencia de los principios de la creación, dijimos que por un lado uno recibe esos elementos de vida en el yo espiritual, en el ser interior. A través de la verdad y el amor de Dios, yo recibo esos elementos que me dan vida. Como dice en Juan 8:32, que en última instancia me hará libre. ¿Y cómo continúa el proceso? Para que haya una verdadera resurrección, entonces desde el yo espiritual le envío al yo físico esos elementos espirituales, esa dirección, esa capacidad de movilizarse para ejecutar una acción. Entonces, porque tenemos ese cuerpo físico que es necesario para la resurrección, al hacer una buena acción, ¿cómo nos sentimos? Piense usted la última vez que hizo una gran obra, una gran acción, que espero no haya sido hace mucho tiempo atrás. La última vez que usted hizo algo bueno por alguien, ¿cómo se sintió? Después que su cuerpo físico se movilizó en cuidar a alguien, en ayudar a alguien, en servir a alguien, naturalmente uno se siente bien. Y es entonces a través de esta dinámica, en el dar y recibir, de sujeto y objeto, del yo espiritual y el yo físico, que se produce entonces el proceso de resurrección. Por eso dijimos entonces que es sumamente importante entender en la realidad del cuerpo físico, la necesidad de que nuestro cuerpo físico sea el elemento necesario para que podamos crecer. Y esto está conectado, tiene la misma relación cuando vemos una semilla y su fruto. Sabemos muy bien que está el dicho que dice, uno cosecha lo que siembra. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos elementos del mundo físico, elementos sanos, y cuidamos y nos movemos de acuerdo a las necesidades de esa semilla, va a empezar a dar sus brotes, va a crecer y finalmente va a dar su fruto. Es decir, tomando responsabilidad, haciendo las cosas bien, ese árbol dará su fruto sano. Por eso decimos que uno cosecha lo que siembra. Lo mismo sucede en el caso del hombre. La calidad de vida en nuestra tierra es lo que va a afectar nuestra vida por toda la eternidad.
Si nosotros vivimos haciendo buenas obras, buenas acciones, cultivamos, modelamos nuestro espíritu. Nosotros nacemos con un espíritu, es como un diamante que Dios nos da en bruto. A través de nuestras obras de bondad, nuestras obras por el bien de los demás, comenzamos a pulir este diamante que comienza a brillar y a brillar, hasta que algún día el cuerpo físico volverá a la tierra de donde vino y nuestro espíritu irá con Dios por toda la eternidad, brillando, si es que hemos vivido de acuerdo a esas buenas acciones. Esto depende del desarrollo de nuestro corazón, que es el fruto, como vemos en la pantalla. Por eso escuchamos esta cosecha fundamental que depende de lo que hemos sembrado, depende de nuestras acciones, depende de nuestras obras, para que en el momento de la cosecha nuestro espíritu pueda ser ese diamante brillante como Dios soñó desde el comienzo de nuestra creación, de nuestro nacimiento. Por eso Jesús decía en Mateo 18:18, yo os aseguro, categóricamente dice Jesús, no es tal vez, yo os aseguro, es una ley, que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en la tierra y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, lo que uno hace tiene sus consecuencias eternas. Lo que uno desarrolla en esta vida temporal en la tierra, 80, 90, 100 años, va a tener una consecuencia por toda la eternidad. El tercer aspecto en nuestro proceso, para usted y para mí, no estoy compartiendo aquí solamente una teoría o un conocimiento, estoy compartiendo con usted los elementos para su propia felicidad, para su propio desarrollo espiritual. El tercero entonces de estos principios es la necesidad de pasar por estas tres etapas de crecimiento: formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿En qué sentido debemos pasar por estas tres etapas? ¿Cómo relacionamos esto en nuestro crecimiento interior? Dijimos entonces que a través de este dar y recibir entre el yo espiritual y el yo físico se produce un crecimiento, se produce la expansión de nuestra capacidad de amar, el desarrollo de nuestros corazones. Y vamos a través de diferentes etapas. Cuando nosotros vamos por la etapa de formación, cultivamos un corazón, un espíritu de nivel de formación, se denomina espíritu de formación. Cuando nosotros seguimos desarrollando, seguimos avanzando y expandiendo nuestros corazones, y estamos no ya al nivel de formación, sino en el nivel de crecimiento, decimos entonces que es un espíritu de vida. Y finalmente, si seguimos en este proceso de crecimiento y de desarrollo por estas etapas de avanzar a través siempre de las buenas acciones, no se olvide, la única manera de crecer espiritualmente, de resucitar y estar cada día más cerca de Dios, es solamente a través de nuestras obras con el cuerpo físico, que son de bondad, que son centradas en Dios. Nuestra tercera etapa entonces, la etapa de perfeccionamiento, es haber alcanzado ese espíritu divino que nos lleva a la verdadera unidad con Dios. Entendemos entonces que el hombre en este proceso originalmente debería haber crecido. El primer hombre, Adán, debería haber alcanzado esa unidad con Dios. Sin embargo, cae a un nivel tan bajo que ni siquiera ya puede conectarse con Dios. Los sentidos espirituales se atrofiaron. Es como que quedaron en coma. Por eso, le repito, nos cuesta tanto sentir a Dios, nos cuesta tanto sentir a Jesús, sentir la manifestación de los santos o del mismo Espíritu Santo. Aún así, es el deseo de Dios comenzar el proceso de la resurrección. Para eso es necesario este fundamento, un periodo que va de Adán a Abraham, que solamente fue un periodo de preparación en esta gran etapa de resurrección de la humanidad. Luego, en la era del Antiguo Testamento, vemos que va desde Abraham
hasta la llegada de Jesús en el nivel de espíritu de formación donde estaba en una posición de sirviente. Es decir, ese periodo de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, repito, debido a que Adán había caído, Adán y Eva habían caído a un nivel bajísimo, y todos los demás que vinieron después de Adán y Eva son consecuencias de esa caída. Por eso dijimos, el proceso de resurrección, de crecimiento espiritual, es paulatino. Los hombres y mujeres entonces de ese periodo de formación en la providencia, en el Antiguo Testamento, estaban en la posición de sirviente. Sin embargo, con la llegada de Jesús, el hombre pasa a un nivel superior, está ya en la etapa de crecimiento. No hablamos del nivel de espíritu de formación, hablamos ya del paraíso, de un espíritu de vida, como Jesús enseñó, el Hijo adoptivo de Dios. Continúa en este periodo de crecimiento la esperanza de toda la humanidad cuando Jesús dijo, vengo en breve, es la segunda venida. Es decir, ya no es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento, es la era del Testamento cumplido o consumado, donde el hombre alcanzará finalmente la etapa del reino de los cielos, el Espíritu Divino, llegando a ser un hijo y una hija verdadera de Dios. Es una hermosa noticia. Es una gran alegría, una gran liberación poder recibir esta claridad del principio divino, que nos muestra claramente cómo pese a la caída, Dios ha trabajado una y otra vez a lo largo de la historia para elevar al hombre a que finalmente pueda establecer su unidad absoluta, eterna e incambiable con Dios por toda la eternidad. Vemos entonces el cuarto punto que tiene que ver con el mérito de la era, es decir, con los beneficios que uno hereda en el momento que ha nacido por los grandes logros espirituales, providenciales de quienes vinieron antes que nosotros. Cuando nosotros hablamos de, en el principio divino, explica la resurrección por retorno. Es decir, aquellos que están en el mundo espiritual, pero que se quedaron en ese nivel, los hombres del Antiguo Testamento quedaron en el nivel de formación, los hombres y mujeres del Nuevo Testamento en el nivel de vida, ¿cómo ellos pueden entonces continuar creciendo si es que ya no tienen su cuerpo físico para realizar esas buenas acciones? Dios siempre es misericordioso. Dios siempre busca la manera de elevar espiritualmente a todos sus hijos. Por eso vemos que en esta relación entre el mundo espiritual y el mundo físico, aquel que está en el mundo espiritual, a través de su yo espiritual, va a influenciar a una persona que está viviendo en la tierra. Por eso muchas veces nos pasa que escuchamos esa voz que nos dice y nos empuja a realizar una buena obra, a realizar una buena acción. Eso es alguien que está en el mundo espiritual, que quiere tener la posibilidad de crecer, de resucitar espiritualmente, pero que solamente lo puede lograr a través de nosotros. Entonces, esa persona nos inspira, esa persona hace que nosotros hagamos acciones en la tierra de bondad, hagamos acciones en la tierra que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros realizamos esas acciones, eso naturalmente se conecta con el mérito de la persona que nos ha inspirado. Es decir, aquella persona que vino y nos habló al oído espiritualmente y nos dijo que hiciéramos esa buena acción, cuando nosotros vamos y la realizamos, ese mérito le corresponde a quien nos había inspirado a esa gran obra. Por eso vemos que en esta resurrección por retorno muchas veces se confunde con la teoría de la reencarnación. No es así. Es decir, una persona cuando viene y ejerce influencia positiva en mí y yo realizo una buena acción, no implica que esa persona sea reencarnado en mí. No es que esa persona está siendo nuevamente nacida a través de mi persona. No. Lo que implica es que sí está colaborando, sí me está inspirando, sí me está alentando a que haga buenas acciones, porque ese beneficio no es solamente individual, sino también para ese ser que ya no tiene cuerpo físico,
porque está en el mundo espiritual. Vemos entonces a lo largo de toda la historia esta conexión que va desde la primera persona que estaba elegida en la providencia de Dios, que fue Abel, la primera figura central que Dios elige para establecer el fundamento de fe. ¿Recuerdan? Porque Adán había caído, se había manchado. Entonces, por un lado, tenía su mente original de Dios, tenía su mente caída de Satanás. Dios tuvo que separar en Caín y Abel. Y Abel fue el primer hombre en realizar ese fundamento de fe a nivel individual. Luego vemos a través de Noé y Abraham la victoria a nivel familiar. Continúa la providencia con Moisés a nivel nacional, Jesús a nivel mundial y finalmente el Señor de la segunda venida a nivel del cosmos. Y como ustedes ven en esas flechas, cada uno de ellos ejerciendo esa influencia sobre quienes estaban en esos momentos en la tierra, generaban ese crecimiento espiritual, con beneficio no solamente a las personas de su era, sino también a aquellos que venían guiando e inspirando desde el mundo espiritual. Por eso estamos hablando en el momento de los últimos días, la importancia de la resurrección, que no tiene, repito, nada que ver con lo físico. Estamos hablando de una resurrección, o si les gusta más la expresión, de crecimiento espiritual para que finalmente salgamos del dominio de Satanás y lleguemos verdaderamente a conectarnos con Dios. Otro tipo de importante resurrección que se va a producir recién en los últimos días es la conexión desde el mundo espiritual hasta el mundo físico con aquellos que han pertenecido a alguna religión. No solamente estamos hablando nosotros como cristianos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos también hablando de aquellos que fueron judíos, musulmanes, confucianistas, budistas, hinduistas. Cada uno de ellos, desde el mundo espiritual, van a tratar de inspirar, de conectarse con alguien de su misma fe, de su misma religión, que está en la tierra, para que haga buenas obras y para que se conecte con la figura central final de la providencia, que es el Señor de la segunda venida. Es decir, como usted está viendo en estos momentos en su pantalla, el musulmán que está en el mundo espiritual, que ya no tiene su cuerpo físico, va a influenciar, va a hablar, va a tratar de inspirar a aquel musulmán que está en la tierra, en el mundo físico, para que se conecte con esa figura central final de la historia, que es el Señor de la segunda venida, el Mesías, que va a llegar a esta tierra para establecer el reino de los cielos. Lo mismo con el cristiano, lo mismo con el confucianista y así sucesivamente. ¿Qué es lo que esto nos enseña entonces? Que para que exista un verdadero proceso de resurrección, cada una de las eras ha tenido un mérito diferente. Mire su pantalla nuevamente y veamos este cuadro. El mérito de la era. Debido a que la caída de Adán y Eva alejó completamente al hombre de todo dominio y toda esfera celestial de Dios, el hombre estaba a un nivel muy bajo. Y el primer hombre que Dios elige para que haga esa ofrenda, para establecer el fundamento para el pueblo de Israel que iba a recibir al Mesías, fue Abraham. Y Abraham, como dijimos entonces, a través de ese periodo, crea el fundamento, ese periodo de preparación para que el pueblo de Israel pueda nacer. Y si ustedes recuerdan bien, surge con Jacob primero, cuando él vence con el ángel, cuando él logra la unión con su hermano Esaú. Dios le dice, ya tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel, porque has vencido. Y es Moisés la figura central a nivel nacional que finalmente Dios elige y le pide que saque al pueblo de Israel que era esclavo en Egipto para que vaya finalmente a la tierra prometida y elegida de Canaán.
Entonces, vemos que aquellos que estaban viviendo en la época de Moisés, de alguna manera, reciben entonces el mérito de la era por los logros anteriores. Los fundamentos victoriosos se mantienen. Ya no era a nivel familiar, estamos hablando a nivel de una nación. Y es salir de ese nivel del infierno en que se encontraba la humanidad para pasar a este nivel de espíritu de formación. Pero ahí no termina. Continúa la providencia y en la época de Jesús, como sabemos, se produce un nuevo periodo de resurrección, un nuevo periodo de mérito de la era, porque ahora no solamente estamos hablando de los méritos de Abraham, que reciben quienes estaban en la época de Moisés, sino que ahora quienes han nacido en la época de Jesús reciben los méritos de sus antepasados, los israelitas victoriosos del Antiguo Testamento. Y sobre ese fundamento pasamos a la tercera etapa final. Por eso cuando leemos en Mateo 17, 2, 4, Mateo 27, 52, entendemos que estamos hablando del nivel de paraíso. Si ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Lucas 23, 43, ¿se acuerdan cuando Él estaba en la cruz, ya dispuesto a morir, y había un ladrón a su derecha, un ladrón hacia su izquierda? Y mientras que el de la izquierda se mofa, mientras que el de la izquierda no tenía fe en Jesús, el de la derecha sí. El de la derecha tuvo esa humildad de reconocer a Jesús en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Lucas 23, 43. Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: te aseguro que tú estarás conmigo en el reino de los cielos. No, todavía no, porque estábamos en esa etapa de crecimiento. Habíamos salido victoriosamente de la etapa de formación, pero todavía no estábamos en la etapa de perfeccionamiento. Por eso vemos la manifestación en Hechos 2:17 de los fenómenos espirituales en los últimos días. Y vemos cuando leemos en Mateo 17:1 que dice: 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí 3 eramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde una nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús. Esta es la famosa expresión en el monte de la transfiguración. Es decir, aquellos que habían estado en la época del Antiguo Testamento estaban contribuyendo en la providencia en la época de Jesús, del Nuevo Testamento, para poder recibir esos méritos de la era a través del fundamento victorioso de los discípulos, los apóstoles y los santos que vendrían luego en el Nuevo Testamento. Entonces, al leer en Mateo 27, 52, que dice: después de la muerte de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo todos de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Aquí Mateo está diciendo que hubo una resurrección de esos cuerpos, se abrieron las tumbas, los sepulcros, y ellos fueron a la ciudad, apareciéndole a muchos. ¿Puede ser esto físicamente? No es físicamente, es espiritual. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué la resurrección citada en Mateo entonces decimos que no fue física? Primero, no hubiese existido la persecución a los primeros cristianos. Porque imagínense si todos estos que habían muerto en el Antiguo Testamento se levantan y esos muertos resucitados comienzan a transitar en la ciudad. ¿Quién va a perseguir a los cristianos?
Sin embargo, hubo persecución. Por lo tanto, no fue físico. Los judíos crucificaron a Jesús no creyendo que Él fuese el Señor. Si hubieran presenciado la resurrección de los profetas, oyendo sus testimonios, no habrían creído en Jesús. Es el mismo caso. Esta es una manifestación clara que no hablamos de una resurrección física. Porque si no, los mismos judíos israelitas esperando a Jesús hubiesen creído en Él al ver estos muertos caminando nuevamente en la tierra. Por eso decimos entonces que en la tercera etapa final de perfeccionamiento, con la llegada del Señor de la segunda venida, a través de los méritos de la era, finalmente se llegará al nivel del reino de los cielos en la tierra. Sí, mi estimado amigo, mi estimada amiga, es el momento con la llegada de la segunda venida, la llegada del Cristo en su segundo advenimiento, en que finalmente todos los méritos de la era concluirán en el fundamento necesario y victorioso para poder establecer el reino de los cielos en la tierra, tal cual lo leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 35. Entonces estamos viviendo una era muy especial de la providencia, porque como lo entendimos en la conferencia de los últimos días, están dadas ya todas las condiciones, todas las manifestaciones a través de las cuales podemos entender que vivimos en los últimos días. ¿Y esto qué quiere decir, queridos amigos? Que vivimos entonces en la era no ya del Antiguo Testamento, no de los profetas, no en la era del Nuevo Testamento con los santos, sino en la era del completo testamento donde llegará el Hijo de Dios para establecer el reino de los cielos. Estamos aquí, al borde de esa etapa de perfeccionamiento. Es una era gloriosa, una era preciosa, una era en la cual, como decían en las Escrituras, va a haber una manifestación desde el mundo espiritual, pero no solamente a nivel individual, porque en Hechos 2:17 manifiesta los fenómenos espirituales en los últimos días, pero no solo de un individuo, no solo en usted experiencias con Dios, en mí experiencias con Dios, en nuestros seres más inmediatos, sino también a nivel de todas las religiones. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que al enviar el Mesías se pueda establecer la unidad de todas las religiones. Es decir, que del musulmán, el judío, el cristiano, el budista, el confucionista, el hinduista, van a ejercer su influencia sobre el mundo espiritual para que haya de una vez por todas la unidad entre las religiones. Basta de guerras entre religiones, basta de resentimientos entre religiones. Miremos lo que está sucediendo en Oriente Medio, entre judíos y palestinos, que se están matando porque unos sostienen que la tierra es de ellos de acuerdo al Antiguo Testamento, el otro sostiene que la tierra es de ellos de acuerdo al Corán. Y hay guerra, hay lucha, hay conflicto, odio y resentimiento. En los últimos días, con la llegada del Mesías, entonces veremos la manifestación desde el mundo espiritual, mensajes que han sido revelados, quizá usted ya los ha leído, los ha escuchado, mensajes de Jesucristo, mensajes de Buda, de Confucio, de Mao, dando testimonio de que es el momento de la unión de las religiones centrada en el Señor de la segunda venida. Por eso, aquellos que están en la tierra, líderes religiosos, musulmanes, judíos, cristianos, budistas, confucionistas, hinduistas, se van a unir finalmente. No solamente desde el punto de vista espiritual, sino a través de su cuerpo físico, de sus buenas acciones, al Señor de la segunda llegada, al Mesías, que viene para establecer el reino de los cielos, como lo leemos en Juan 17, 20, 21. Entonces, queridos amigos, llegamos así al final de esta conferencia, un tema tan importante acerca de la resurrección. Espero entonces que gracias a esta explicación tan clara del principio divino podamos comprender las palabras de Jesús, podamos comprender la voluntad de Dios, de que cuando se habla de resurrección, no estamos hablando del paso de la muerte a la vida desde el punto de vista físico, pero estamos hablando del paso
de la muerte a la vida desde el punto de vista espiritual. Como decía el apóstol Pablo, es aquel que mora en la dimensión de Dios, saliendo de la dimensión de Satanás, que vive en el amor y es un hombre y una mujer de amor verdadero hacia los demás. Muchísimas gracias una vez más por su amable atención y le deseo de todo corazón, en nombre de todos los que trabajamos aquí en Telepaz, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.